Aprendiendo a preguntar. ¿Por qué? Cuando no analizamos la realidad a través del lente marxista, es decir, cuando ignoramos los intereses de clase y el poder de clase, rara vez nos preguntamos por qué suceden ciertos fenómenos. Los noticieros informan de muchas cosas, pero pocas veces las explican. Poco se dice sobre cómo se organiza el orden social y cómo prevalecen ciertos intereses. Desprovistos de un marco que explique por qué suceden las cosas, no nos queda otra cosa que ver el mundo como lo ven los expertos en los medios de comunicación populares, como un flujo de eventos, un montón de desarrollos particulares e individuales que no se vinculan a relaciones sociales más generales. Una perspectiva centrada en la casualidad, la circunstancia, las malas intenciones y la ambición individual, nunca en los intereses de clase. Lo curioso es que todo aquello produce efectos que, por lo general, favorecen precisamente a aquellos intereses de clase de los poderosos. Así, no logramos asociar los problemas sociales con las fuerzas socioeconómicas que los crean y aprendemos a truncar nuestro propio pensamiento crítico. Imagínense si intentáramos algo diferente. Por ejemplo, si tratáramos de explicar que la riqueza y la pobreza existen juntas no en una yuxtaposición accidental, sino porque la riqueza causa pobreza, un resultado inevitable de la explotación económica tanto en el país como en el extranjero. Tal análisis tendría cabida en los medios de comunicación capitalistas o en la vida política mainstream. Supongamos que deseamos, en un primer momento, exponer cómo las corporaciones multinacionales utilizan trabajo infantil en Indonesia, pagando sueldos que apenas y sirven para no morir de hambre. Esta información probablemente pasará desapercibida en los medios de derecha, pero en 1996 aparecerá, luego de décadas de esfuerzos por parte de algunos activistas, en la prensa centrista mainstream. ¿Qué tal si vamos más allá y decimos que estas relaciones de explotación asalariada fueron impulsadas por todo el poderío del gobierno militar de Indonesia? Muy pocos medios reportarían esta historia, pero todavía podríamos encontrar algunas menciones dentro de las páginas del New York Times o el Washington Post. Entonces, supongamos que cruzamos otra línea y decimos que estas condiciones de explotación no podrían prevalecer de no ser por la generosa ayuda militar de los Estados Unidos y que durante casi 30 años el ejército indonesio ha sido financiado, armado, asesorado y entrenado por el gobierno estadounidense. Es mucho menos probable que esta historia aparezca en la prensa progresista, pero todavía se trata de un problema específico y prescinde de cualquier análisis de clase, por lo que todavía podría aparecer en las columnas de opinión de medios de comunicación izquierdistas como Nation y el Progressive. Supongamos ahora que resaltamos que las condiciones de Indonesia, como lo son la despiadada explotación económica, la brutal represión militar y el generoso apoyo de los Estados Unidos, existen en muchos otros países. Supongamos que nos pasamos de la raya completamente y en lugar de solamente deplorar este hecho, preguntamos, ¿por qué las sucesivas administraciones de los Estados Unidos se involucran en actividades tan desagradables en todo el mundo? Uno podría preguntarse qué pasaría si tratásemos de explicar que todo este fenómeno es el resultado lógico del compromiso de los Estados Unidos de hacer del mundo un lugar seguro para el libre mercado y las gigantescas corporaciones multinacionales, y que los objetivos que persigue son a. Maximizar las oportunidades de acumular riqueza, manteniendo a la baja los salarios de los trabajadores en todo el mundo, y evitar que se organicen en nombre de sus propios intereses, y b. Proteger al sistema global de acumulación de capital, de libre mercado. Entonces, ¿qué pasaría si, de todo esto, concluyéramos que la política exterior de los Estados Unidos no es cobarde, como dicen los conservadores, ni incongruente, como dicen los progresistas, sino que tiene un éxito notable en hacer retroceder a casi todos los gobiernos y movimientos sociales que intentan poner las necesidades del pueblo por encima de la codicia de las empresas privadas? Semejante análisis, esbozado aquí apresuradamente, requeriría cierto esfuerzo y equivaldría a una crítica marxista, una crítica correcta, del imperialismo capitalista.
Aunque los marxistas no son los únicos que podrían llegar a aquella conclusión, es casi seguro que no sería publicada en ninguna parte excepto en un medio marxista. Nos hemos excedido demasiado. Debido a que intentamos explicar la situación particular, como lo es el trabajo infantil, en términos de un conjunto más amplio de relaciones sociales, que son el poder de clase corporativo. Nuestra presentación sería rechazada de plano como ideológica. Los tabúes de percepción impuestos por los poderes dominantes enseñan a la gente a evitar pensar críticamente sobre tales poderes. Por el contrario, el marxismo nos acostumbra a preguntar por qué, a ver el vínculo entre los acontecimientos políticos y el poder de clase. Un método común de devaluar al marxismo es tergiversar lo que realmente dice y luego atacar dicha tergiversación. Esto sucede con bastante facilidad, ya que la mayoría de los críticos antimarxistas y sus audiencias tienen poca familiaridad con la literatura marxista y confían en cambio en sus propias nociones caricaturizadas. Por ejemplo, la Carta Pastoral sobre el comunismo marxista rechaza la afirmación de que la revolución estructural, léase, de clase, puede curar por completo una enfermedad que es el hombre mismo, ni puede proporcionar la solución de todo el sufrimiento humano. Pero, ¿quién hace tal afirmación? No se puede negar que la revolución no cura por completo todo el sufrimiento humano. Pero, ¿por qué se usa esa afirmación como una refutación del marxismo? La mayoría de los marxistas no son milenaristas ni utópicos, no sueñan con una sociedad perfecta, sino con una vida mejor y más justa. No pretenden eliminar todo el sufrimiento y reconocen que incluso en la mejor de las sociedades es inevitable la desgracia, la muerte y otras vulnerabilidades de la vida. Y ciertamente en cualquier sociedad hay algunas personas que, por la razón que sea, son dadas a actos ilícitos y comportamientos egoístas. La naturaleza imperfecta de los seres humanos debería impulsarnos con más vigor a evitar que el poder y la riqueza se acumulen en las manos de un pequeño grupo que no rinde cuentas a nadie, que es hacia donde se dirige el capitalismo. El capitalismo y sus diversas instituciones afectan las dimensiones más personales de la vida cotidiana en formas que no son evidentes. Un enfoque marxista nos ayuda a ver conexiones que antes nos eran invisibles, a relacionar los efectos con las causas y a reemplazar lo arbitrario y misterioso con lo regular y lo necesario. Una perspectiva marxista nos ayuda a ver la injusticia como algo que está arraigado en causas sistémicas que van más allá de la elección individual, y a ver el desarrollo de los acontecimientos no como sucesos neutrales, sino como las consecuencias premeditadas del poder y el interés de clase. El marxismo también muestra cómo incluso las consecuencias no deseadas pueden ser utilizadas por aquellos que dispongan de los suficientes recursos para servir a sus intereses. ¿Marx sigue siendo relevante a día hoy? Solo si usted quiere saber por qué los medios distorsionan las noticias para alinearlas a un discurso dominante. Porque más y más personas en el país y en el extranjero enfrentan adversidades económicas mientras el dinero continúa acumulándose en manos de unos pocos. ¿Por qué hay tanta riqueza y tanta pobreza en este país y en otros lugares? ¿Por qué las fuerzas estadounidenses sienten que tienen el deber de intervenir en tantas regiones del mundo? ¿Por qué una economía rica y productiva produce crónicas recesiones, subempleo y descuido de las necesidades sociales? ¿Y por qué muchos funcionarios políticos no quieren o no pueden servir al interés público? Pie de página 82. Para indagar con más profundidad en estas preguntas, invito al lector o lectora a revisar algunos de mis trabajos. Democracy for the Few, Against Empire. Termina pie de página. Algunos teóricos marxistas han ascendido tanto a las alturas adormecedoras de la reflexión abstracta que rara vez tocan las realidades políticas concretas aquí en la Tierra. Pasan su tiempo hablando entre ellos en código autorreferencial, un ritual escolástico del que Doug Dowd hizo mofa. ¿Cuántos marxistas pueden bailar sobre la cabeza de una plusvalía? Pie de página 83.
Nota del editor. Aquí se hace referencia a lo que se conoce como discusión bizantina. Una discusión inútil en la cual ninguna de las partes está en capacidad de probar sus aseveraciones, como, por ejemplo, ¿cuántos ángeles pueden bailar en la cabeza de un alfiler? Termina pie de página. Afortunadamente hay otros que no solo nos hablan de la teoría marxista, sino que demuestran su utilidad aplicándola a las realidades políticas. Saben cómo establecer conexiones entre la experiencia inmediata y las fuerzas estructurales más grandes que dan forma a esa experiencia. Cruzan la línea prohibida y hablan del poder de clase. Es por eso que, a pesar de toda la tergiversación y la represión, la academia marxista sobrevive. Si bien no tiene todas las respuestas, tiene un poder explicativo superior, sacando a la luz aspectos de la realidad que la academia burguesa se esmera en mantener oculto. El marxismo ofrece el tipo de verdades subversivas que causan miedo y temblor entre la élite y los poderosos, aquellos que viven en la cima de una montaña de mentiras.